para mí es un privilegio y siempre digo que no soy digno de predicar su palabra. Dios escogió a este pecador indigno y me ha puesto a predicar su palabra, me ha dignificado Él y le doy gracias. Hermanos, en el día de hoy, a los que les gusta apuntar, el tema va a ser el valor de la vida humana. Esto no va a ser una especie de predicación en el sentido de mucha exhortación, sino más bien un estudio bíblico. Por eso ven que vine sin la corbata. Y Pastor Lai, perdón, hermano Donatiu, no sé si me dé tiempo de terminar a las 11. Yo voy a seguir, van a tener que pararme. Como les decía, va a ser un estudio bíblico. Y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de la doctrina de los ángeles. Vamos a hablar de teología propia, los atributos de Dios. Vamos a hablar de escatología, del fin de los tiempos. Nos vamos a pasear por toda la teología sistemática. O sea, vamos a estudiar hoy muchos puntos que son muy profundos. Lo sé, porque la palabra de Dios es como un mar, hermano. Nos vamos a sumergir en él, aunque nunca podemos llegar al fondo, pero sí podemos investigar, ¿verdad? Y vayan buscando sus Biblias, vamos a estudiar esto hoy. Digo que voy a dar un estudio bíblico, pero a lo mejor al final termino exhortando y predicando. O sea, que a lo mejor es una combinación de ambas, ¿no? Vamos a buscar nuestras Biblias. En Génesis 1, del 26 al 31, y yo se lo voy a leer y ustedes me siguen. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que nos siguen también por las redes sociales. Gracias que están con nosotros. Espero que esto sea de mucho provecho para todos. El valor de la vida humana. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla. Señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que algunas cosas que había hecho, así dice, hermano, no dice así, ¿verdad que no? Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios lo que había hecho, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por Cristo venir a este mundo a dignificarnos, Señor, a darnos vida eterna, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que limpie de mí cualquier pecado oculto, Señor, y que me ayude a hablar exactamente tu palabra, lo que tu Espíritu Santo quiera que yo diga, para tu gloria y para la edificación de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera hacer un comentario antes de comenzar. Ustedes han notado que el mundo está como convulsionado, ¿verdad? Tantas cosas están pasando. La guerra en Ucrania. Se desata ahora esta guerra con Estados Unidos e Israel contra Irán, que es Persia. Y recientemente en México, no sé si vieron,
que mataron al narcotraficante y ha habido un tumulto. Mi hermano estaba en México y tuvo que durar una semana adicional para poder salir de México. O sea que el mundo, nosotros notamos en el ambiente que Cristo está cerca, ¿verdad? Como dijo el pastor, el hermano Morales, Cristo está cerca. Y tenemos que nosotros estar velando, orando y predicando su palabra. Hermanos, pero yo decía que nosotros no podemos hacer escatología, o sea, hablar del final de los tiempos, simplemente por los acontecimientos que están pasando en el mundo, o sea, por la geopolítica, no. Al contrario, el mundo y la geopolítica tienen que adaptarse a lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben, un pequeño comentario, ustedes saben, hay una profecía en Ezequiel 38 y 39, donde dice que varios países, entre ellos Persia, que es Irán, van a venir al final de los tiempos a invadir a Israel. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que esta guerra con Persia, con Irán, no va a destruir a Irán. No puede destruir a Irán. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Al menos que el fin de los tiempos esté tan alejado de nosotros que yo no lo creo así. Es un simple comentario de introducción. Bien, mis amados hermanos. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo también últimamente, como han visto en las redes sociales, en muchos países de América del Sur, principalmente Argentina, Chile, en Estados Unidos, en Europa y hasta en el Caribe, porque oí unos comentarios en República Dominicana, creo que aquí en Puerto Rico también, de los famosos Terians. ¿Qué son estos Terians? Bueno, son personas que se identifican con animales, se creen animales y se identifican con ellos. Viene de la palabra griega terion. Terion. Hermanos, no es casualidad que tanto en Apocalipsis 13 como en Apocalipsis 17 se usa esta palabra terion para designar a quién, a la bestia, al anticristo. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo increíblemente rebelde y apóstata contra la fe y contra el Señor. Esta palabra, como le digo, Terians, ahora estos jóvenes, generalmente la gran mayoría, pero no necesariamente, lo que están es en una rebeldía contra Dios, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y es lo que le están diciendo a Dios: no, yo no quiero ser como tú me creaste. Yo soy una bestia. O sea, yo estoy en armonía con el mundo, en armonía con el sistema que va a venir, el sistema de la bestia, el sistema del anticristo. Por eso, como le digo, la palabra terian y antropos, que significa humano, de ahí viene el teriantropi, ¿no? Teriantropi, que significa animal humano. Es increíble lo que estamos viviendo. En Daniel 8:23, no tienen que buscarlo, en Daniel 8:23 es un pasaje sumamente interesante, porque dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, cuando la maldad llegue al colmo, se va a levantar este rey altivo de rostro y entendido en enigma. ¿Quién es ese? La bestia, el anticristo, ¿no? Indudablemente, hermanos, que yo personalmente creo que estamos viviendo los últimos tiempos y por tanto tenemos que estar en alerta y predicar la palabra de Dios. Yo creo que nuestra generación podría ser esa generación que vea gran parte de los acontecimientos de los últimos tiempos antes del arrebatamiento, porque entiendo, y así lo creemos en nuestra iglesia, que la iglesia de Cristo será levantada antes de esta gran tribulación. Eso lo creemos, hermanos, con mucha base bíblica.
lo creemos así. Pero quiero dar un dato para que estemos más en alerta todavía. Es el siguiente. Hermano, la gran tribulación no comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Sepan esto, siempre lo he dicho. El arrebatamiento puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora mismo yo hablando, el Señor nos puede llevar. La gran tribulación comienza con la firma del pacto del anticristo con todos estos países y principalmente con Israel. Esa firma del pacto está Daniel 9:27, Isaías 28 del 15 al 18. Ya saben, nos vamos en cualquier momento. No hay que esperar momentos antes de la gran tribulación para irnos. Es con la firma del pacto. Jesús dijo, estoy un poquito rapidito, porque es que me quitaron el tiempo. Jesús dijo que su venida será como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Vamos a ver rapidito, porque todo esto está asociado, como le digo, con lo que está pasando hoy en día. Vamos a ver 8 características de cómo eran los tiempos de Noé. Vamos a ver 8 características de cómo eran los tiempos de Noé. Dice el Señor que será como en los tiempos de Noé, que será como en los tiempos de Noé, como en los tiempos antes del diluvio. Aquí tenemos que comparar el diluvio con la tribulación. O sea, decía que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué significa eso? Que estaban viviendo una vida normal. Una vida normal como la estamos viviendo nosotros ahora. Y de repente vino el diluvio. Igualmente, de repente se va a la iglesia y viene la tribulación. Se firma el pacto y viene la tribulación. Vamos a ver 8 características rápido de los tiempos de Noé. Y vamos a ver que la similitud con nuestros tiempos no es pura coincidencia. Porque el Señor lo dijo que iba a ser como en los tiempos de Noé. Dice así, primero, la multiplicación de la raza humana. Si usted va a Génesis 6, ve que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Hermanos, le voy a dar un dato. En el siglo XX, en el año 1900, aproximadamente habían 1.600 millones de personas. Cuando llegamos al año 2000, la población creció solamente en 100 años a más de 6.000 millones de personas. Estamos en el 2026. En el 2026, o sea, 26 años, un cuarto de siglo aproximadamente, la población ha crecido 2.000 y pico de millones de personas más. O sea, que estamos ahora mismo aproximadamente 8.300 millones de personas. O sea, es una similitud que cuando los tiempos de Noé, la población comenzó a crecer de manera exponencial. ¿Qué otra característica había en los tiempos de Noé? La perversión de la raza humana, la perversión del ADN. Eso todo lo puedes ver en Génesis 6. Esta interacción de los ángeles caídos de una manera u otra, que ya el hermano Juan en un momento dado estuvo hablando de ellos, interactuaron con las mujeres humanas y de ahí salieron los llamados gigantes, que es una mala traducción, debe ser Nefilim, que significa los caídos, descendientes de los ángeles caídos, ¿no? Los Nefilim. Hermano, lo que pasa es que desde la caída humana, desde el protoevangelio, como ustedes saben, Génesis 3:15, que es la primera mención, por así decirlo, de que iba a venir un Mesías, un Salvador, el Dios hombre, cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento, Satanás sabía que venía un redentor, el Mesías, el Dios hombre, que venía a salvar a la humanidad, ¿no? Que venía a salvar la humanidad. ¿Y qué trató Satanás? Dañar la raza humana, cambiar el ADN, en el sentido
para que no pueda venir ese Salvador. Y por ahí viene ese gran pecado que ustedes ven en Génesis 6. En Judas 6, versículo 6, porque Judas nada más tiene un capítulo. En Judas 6, Judas da claro de qué tipo de pecado fue que realmente cometieron estos ángeles. Si quieren, vayan al libro de Judas, versículo 6, y dice así la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, ¿que quiénes? Que esos ángeles, o sea, Sodoma y Gomorra, a la misma manera que los ángeles, por así decirlo, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas nos da a entender el tipo de pecado que cometieron esos ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero hacer una salvedad con este versículo. Aquí la palabra infierno no es como nosotros la entendemos hoy, es la palabra Tartarus. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Antes de la muerte de Cristo, hermanos, todos los muertos, los justos y los impíos, todos bajaban al Sheol. El Sheol estaba dividido, al Hades. Sheol en hebreo, Hades en griego. Pero el Hades estaba dividido, un gran cima. De un lado estaba el paraíso, el seno de Abraham, y del otro lado, como ustedes saben, está el infierno y el abismo. Pero el abismo también tiene varios compartimientos. O sea, hermanos, las almas humanas no están en el infierno junto con los ángeles caídos ni con los demonios. El abismo tiene otro compartimiento. Hay una parte del abismo que es una cárcel temporera. Entran y salen los demonios como saldrán en Apocalipsis 9. Pero hay otra que se llama el Tartarus, que es lo que Pedro dice aquí, que es donde están los ángeles que pecaron en Apocalipsis 6. Y eso están encerrados hasta el gran juicio. Importante hacer esa aclaración. Vamos un poquito más para lo hondo. ¿No vamos para lo hondo? ¿Seguimos para lo hondo? Bueno. Busquen, esto es importante, busquen Isaías 26, versículo 14. Si ustedes ven que se me están quemando un poquito la neurona y hay un mito, es que estamos para lo hondo. Vamos para lo hondo. Isaías 26, 14. Cuando lo tengan, digan amén, por favor, porque no quiero avanzar sin que tengan ese versículo. Dice la palabra del Señor: muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. ¡Wow! Hermano, cuando yo me topo con este versículo, me vuelvo loco. Como le dije, se me queman las neuronas. Digo, pero hay unas entidades que no van a resucitar. Si todos vamos a resucitar, por decirlo así, buenos y malos, o sea, justos e impíos, todos vamos a resucitar. ¿Cuáles son esas entidades que no van a resucitar? Y empiezo a buscarlo entonces, porque eso sucede, cuando esas cosas suceden, hermano, mi consejo es tratar de ir al original. Y cuando lo leo en el original, veo que la palabra han fallecido significa refaítas, refaín. ¿Qué significa esto? Los gigantes, los famosos gigantes. O sea, muchos teólogos entienden que este espíritu de los gigantes son los demonios de hoy en día. Hay otros que entienden con mucha base bíblica que los ángeles caídos
los ángeles caídos y los demonios son una misma identidad. Hay otros que entienden que no, que los ángeles caídos son una identidad y los demonios son estos espíritus de los gigantes. O sea, que es otra entidad de menor rango, obviamente. Simplemente no soy dogmático, pero quería darle ese dato. ¿Qué otra característica hay de los tiempos de Noé? Depravación sexual y abominaciones, como lo vemos hoy en día. Paciencia de Dios, la paciencia de Dios al extremo. Como Dios está siendo paciente al extremo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Espíritu Santo interviniendo. Enoc fue arrebatado, Arpafo, nosotros seremos arrebatados. Todo esto son características de los tiempos de Noé, que son similares a las nuestras, como nos dijo nuestro gran Maestro y Dios, el Señor Jesucristo, que será como en los tiempos de Noé. Juicio de un diluvio terrible, como vendrá el juicio de la tribulación, y Noé y su familia, 8 fueron salvados, como será salvada la iglesia de ese gran juicio. Noé fue un pregonero de justicia, como bien dice 2 de Pedro 2:5, fue enviado por Dios para dar un mensaje de gracia. Como nosotros, hermanos, como la iglesia, estamos siendo enviados, no solo los pastores y los líderes que predican, todos nosotros, todos ustedes, tenemos un mensaje de gracia que darle a este mundo, ¿no? La salvación a través de Jesucristo, ¿no? Los hombres de aquella generación no prestaron atención, igualmente como está pasando hoy en día, a lo que Noé le hablaba. Y a pesar de los muchos años y de la proclamación del mensaje de Noé, ninguno de aquellos se dieron por aludidos. Simplemente se salvó Noé con las 7 personas, ¿no? El diluvio lo sorprendió y vino el cataclismo. Eso sucederá ya en la segunda venida. Todo el que no acepte a Cristo en arrepentimiento y fe durante la tribulación, que mucha gente se va a salvar durante la tribulación, pues ya no tendrán salvación. Bien, vamos a hablar, ahora que va a comenzar el mensaje, hermano, ustedes me pueden creer. Vamos a hablar del valor de la vida humana. Estoy hablando de todo esto porque todo está relacionado, porque estamos viviendo una época, hermanos, donde el príncipe de este mundo está cada día más dañando la raza humana, queriendo pervertir la imagen de Dios en el ser humano, denigrar, que menospreciemos la imagen. Esa es la intención de este movimiento Terian, que menospreciemos la imagen de Dios en el ser humano. Diría un hombre moderno, una mujer moderna diría, todos somos importantes, todos tenemos valor, todos tenemos derecho. Eso lo diría una persona, ¿verdad?, en estos tiempos. Y yo me pregunto, ¿en qué te basas para afirmar esos argumentos? ¿Cuál es tu base para tú afirmar eso? Las Naciones Unidas, hermano, afirman lo siguiente. Oiga, y otra cosa, le dan cierto valor sin base a la vida humana, pero son selectivos, porque sin embargo no le dan valor a la vida del infante con los abortos y también quieren aplicar la eutanasia. ¿Verdad? Que es una contradicción como está el mundo en el día de hoy. Las Naciones Unidas afirman lo siguiente, se lo voy a leer. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, de sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud, ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Eso dicen las Naciones Unidas. Y asimismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, hermano, lo siguiente, se lo voy a leer. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al reflexionar sobre esas ambas declaraciones, lo que nosotros podemos ver, como le dije anteriormente, es que están basadas en unos argumentos propios del ser humano, no hay una base firme. Por ejemplo, si la humanidad, como también muchos de ellos afirman, viene de una evolución, la teoría darwiniana, pues entonces hemos evolucionado de un pedazo de cosa o de un pedazo de materia a lo que somos hoy. Y entonces, ¿de dónde vienen estos derechos? Que ellos, si somos materia evolucionada supuestamente, pero nosotros los cristianos sabemos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. De ahí es que viene el valor del ser humano. No por argumentos filosóficos que hasta muchas veces se contradicen, porque se contradicen del mero hecho de tú asociar los derechos del ser humano con una persona que ha venido evolucionando, sino que nuestros derechos están argumentados en la Escritura, en lo que Dios dice en su palabra. Nuestro valor, nuestro derecho como seres humanos están basados en Dios. Dios es el que nos da esa justificación y esa dignidad nos la da el Señor. Somos hechos a su imagen, a imagen de Dios nos hizo, y esa es la base de nuestro valor. Pero ¿qué pasó con esa imagen, hermano? Esa imagen original, antes de la caída, por ejemplo, Génesis 26 y 27, nos habla que tuvimos una imagen original antes de la caída, una imagen básicamente perfecta. Dios nos crea a su imagen y semejanza para poder comunicarnos con Él, para poder adorarle. Oye, el fin de nuestra creación es llevar toda la gloria al Señor. Es darle toda la gloria a Dios. Y Él nos crea humanos para que glorifiquemos. Los animales no glorifican a Dios. No se comunican con Dios como nosotros nos comunicamos con Dios. Y esta imagen original, en el griego es selem, que significa que somos un reflejo. Somos un reflejo de Dios. Apuntamos a algo más grande que nosotros, que es nuestro Padre Celestial, que somos un reflejo de Dios. Todo hombre y toda mujer refleja algo más grande que Él. Toda la humanidad apunta a Dios. También la palabra demut significa semejanza, que es que somos parecidos a nuestro Señor. Tenemos atributos que nuestro Señor nos ha dado transferibles, y hay otros atributos que no son transferibles, pero somos personas, ¿no? Tenemos inteligencia, tenemos emoción, tenemos voluntad. O sea, no somos animales, como muchos quieren ser hoy, quitándole el valor que realmente, por lo único que tenemos valor, que es porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio unos atributos que son comunicables, parecidos a los de Él, pero por ejemplo, somos inteligentes, pero Él es omnisciente. O sea, nosotros no somos omniscientes, pero sí somos personas, y eso es lo que nos da el valor. Hermano, es precisamente porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que el Creador, después de contemplar la hermosura de su creación, y en particular ver su imagen puesta en nosotros, dice que todo ha sido bueno, todo ha sido hecho bueno en gran manera. Todo ha sido hecho bueno en gran manera. Y esas son las cosas que se quieren hoy pervertir. La protección y la defensa de la vida de cada ser humano descansa en que somos hechos a la imagen de Dios. La imagen del Dios Santo en cada ser humano es real, mis amados hermanos. Hasta después de la caída continuamos con la imagen de Dios, aunque una imagen que ha sido distorsionada. Mira lo que dice en Génesis 9, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano
de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho el hombre. O sea, después de la caída, todavía, aunque una imagen distorsionada, todavía la imagen, una imagen corrompida, pero todavía Dios le da valor a ese ser humano que tiene su imagen, La imagen de Dios, hermano, con la caída, no fue anulada, sino manchada. No se anuló, sino manchada, mis amados hermanos. Dice Anthony Heckman la siguiente expresión, que se la voy a leer. Después de que el hombre cayó en pecado, la imagen de Dios no fue aniquilada, sino pervertida. La imagen en un sentido estructural todavía estaba allí. Los dones, las dotaciones, las capacidades del hombre no fueron destruidos por la caída. Pero el hombre ahora comienza a usar estos dones de manera contraria a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que cambió no fue la estructura del hombre, sino la forma en que funcionaba, la dirección en que iba. Porque íbamos en un camino perfecto antes de la caída, ¿no? Debido a la caída, la imagen de Dios en el hombre, aunque no destruida, ha sido seriamente corrompida. Calvino lo dice de otra manera, dice que ha sido una imagen deformada, viciada, mutilada, plagada ya con enfermedades y desfigurada. El pecado, hermanos, al distorsionar la imagen de Dios en nosotros, nos lleva a vivir por debajo del nivel para el cual fuimos creados, mis amados hermanos. La primera consecuencia de esto es que no valoramos, con el pecado, no valoramos la imagen de Dios en los demás. No la valoramos, mis amados hermanos. Una vez el pecado entró al mundo, nos lleva a recrear nuestra propia imagen. Es más, creemos la mentira antigua. ¿Recuerdan Génesis 3:5? Seréis como Dios. Queremos recrear nuestra propia imagen. Y al recrear nuestra propia imagen, lo que pasa es lo que está pasando hoy en día. No, yo quiero ser un animal. Yo quiero ser un animal. Estás recreando tu propia imagen. No estás conforme, estás en rebeldía a lo que Dios ha dicho y ha creado y ha dicho en su palabra. La imagen nuestra ha sido restaurada cuando en Cristo Jesús. Dios desde antes del comienzo de los tiempos ya tenía un plan perfecto, mis amados hermanos. Y el plan es restaurar esa imagen distorsionada en Cristo Jesús su Hijo, que es la imagen misma del Dios invisible, como dicen Colosenses. Y nosotros, amados hermanos, al poner nuestra fe en Jesús, al creer en Él, a rendirnos a Él, hemos sido restaurados, hemos tenido salvación. La imagen de Cristo ha venido a ser restaurada en nosotros y comenzamos un proceso de crecimiento. ¿Okay? Esta imagen se va a perfeccionar, pero estamos en un proceso de crecimiento, mis amados hermanos. Es una santificación progresiva, la cual será perfecta cuando entremos en gloria o cuando Cristo nos lleve en el arrebatamiento. En Cristo el valor del ser humano no solo radica en que fue creado a la imagen de Dios, sino que también, hermanos, seremos coherederos con Jesús, coherederos con el Hijo, como dice Romanos 8:17. Siendo coherederos con Cristo, creado a la imagen de Dios, y todavía quieren ser animales, son cosas que no se entienden. No se entienden. En Cristo, el Padre nos mira, ahora en Cristo, nos mira como mira a su Hijo. Nos mira con amor. Nos ama como ama a su Hijo. Eso lo pueden buscar en el Evangelio de Juan 17:23. Él nos ama como ama a su Hijo. Él está restaurando la imagen de Cristo en nosotros. Como yo he dicho anteriormente, mis amados hermanos, la salvación no es simplemente un pasaje para ir al cielo. No.
es la restauración de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera salvación. Esa es la vida eterna. Que conozcamos a Dios y a Jesucristo su Hijo para vivir una vida glorificada, una vida final con una imagen perfecta en los cielos, mis amados hermanos. Nosotros, amados hermanos, con esta imagen perfeccionada, esto tiene una implicación para nosotros como iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ver al pecador con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque ese pecador tiene la imagen de Dios en él, aunque esté distorsionado. Tenemos que amar al público, tenemos que amar a la gente. Obviamente amarnos a nosotros y amar al público que no ha venido a Cristo. ¿Y qué es la manera más, cómo usted más puede amar a una persona? Predicándole el Evangelio, para que en esa persona también se restaure la imagen de Cristo, la imagen de Dios en él. Nosotros como iglesia tenemos esa función, mis amados hermanos. Tenemos que predicar a Cristo. El pecado, hermano, el pecado deshumaniza. El pecado deshumaniza. Por eso es que ustedes ve que quieren ser animales. El pecado deshumaniza. Pero la fe en Dios nos humaniza, nos hace hijos de Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos honra al encarnarse. ¿Sabe lo que es Dios Todopoderoso? Como dice en Filipenses, no estimó ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que tomó cuerpo, amados hermanos, y se encarna, y se hace ser humano, se despojó a sí mismo para ser hombre. Y tú quieres ser animal. ¿Qué es esto? ¿Qué aberración es esta? Para darte salvación. Y cuando dice se despojó a sí mismo, en el griego es kenosis, que no significa, mis amados hermanos, que se quitó deidad, sino que se añadió humanidad. Se hizo humano, se limitó a sí mismo para salvarte a ti, porque te ama a ti, porque ama a un ser humano. Quiere comunicarse con un ser humano, no con un animal. Por tanto, mis amados hermanos, esa rebeldía demoníaca, porque algunos, yo no digo que todos los que hacen esto están poseídos por demonios, pero sí están influenciados por demonios, porque ese es el espíritu del Terion Mayor, el anticristo que está en este mundo, y lo que quiere es que no amemos a nuestro Señor y no amemos la creación que Dios ha hecho para nosotros y cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos en esta vida, mis amados hermanos. Yo espero, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia crezcamos cada día más en su palabra, tengamos el compromiso de predicar el Evangelio, de dar un tratado en la calle, porque nosotros tenemos que enseñarle a la gente qué significa ser creado a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad, Padre, de predicar tu palabra, de enseñarla, Señor. Padre, te pido por todos nuestros hermanos, que estamos aquí todos reunidos, que crezcamos y tengamos ese compromiso, Padre, de ayudar a llevar el mensaje para que en todos sea restaurada esta imagen de Dios. ¿Hay alguien aquí que se compromete a llevar el mensaje y decir, yo quiero llevar el mensaje de la restauración de la imagen de Dios? Amén. Vi tu palabra, vi tu mano, amén, amén, amén. Vi sus manos, hermanos. Yo levanto la mano con ellos. Me comprometo, Padre, y así como todos mis hermanos aquí, a llevar el mensaje de la restauración de la imagen de Cristo en nosotros, que es a través del Evangelio. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Ok, tenemos 10 minutos para empezar el segundo servicio a las 11.
pueden... Gracias.